aquí. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú, Señor, estás con nosotros en todo momento, y sabiendo, Señor, que somos pecadores y que a diario, Señor, cometemos errores y te fallamos, Padre eterno, pero tú eres fiel y tú estás con nosotros en todo momento. Bendito Dios, te agradezco por el amor que tienes en nosotros y también por los hermanos que están aquí. Gracias, Señor, porque me permites estudiar tu palabra, escudriñarla, compartirla, pero te pido, Señor, que no sea yo quien hable, sino tu Espíritu, ese mensaje que tienes siempre para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Habla, hermanos, de las características de los dones motivacionales. Es el tema que estamos viendo de los dones. Y aquí nos da el autor 3 ejemplos claros de cuáles son de las características que tienen los dones motivacionales, de los cuales ya se habló en un tema anterior. Y nos dice que uno de ellos, hermanos, y da un ejemplo, dice que es la dadivosidad, y nos manda a Mateo. Les voy a pedir, hermanos, que vayan buscando la cita bíblica y lo vaya leyendo alguien. Dice en la dadivosidad, aquí dice, una aguda habilidad para discernir sobre inversiones sabias para poder tener más dinero disponible para regalar. Mateo ofreció más consejos sobre el buen empleo del dinero que cualquiera de los demás evangelistas. Les invito a que busque a alguien en Mateo 6 del 19 al 20. Y lo relaciona igual para que alguien busque en Mateo 25, del 14 al 30, hermanos, por favor. Pero bueno, es la parábola de los talentos. Creo que ya es más que conocida. Y hermanos, aquí nos dice Mateo que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, lo vuelve a reafirmar, que no busquemos. El Señor no nos dice tampoco que no podemos trabajar, que no podemos procurar los bienes. El problema, hermanos, es aquí cuando nos dice que solamente o nuestra prioridad es precisamente hacer riquezas aquí en la tierra. Si el que tiene dinero no estuviera en el cielo, no hubiera oportunidad de arrepentirse, Abraham no hubiera tenido todas las riquezas que tuvo. Y habla de alguien que dice que era el hombre más rico de todos los orientales, y lo dice claro la Biblia, era el que más tenía de todos los orientales. Entendamos que, digamos, de todo México era el hombre más rico. Ahorita es Carlos Slim en México el ejemplo, pero la Biblia nos habla de Job. Y dice que Dios enumera cuántos camellos, cuántas ovejas, cuántos criados, toda la riqueza que tenía Job. Y entonces, hermanos, aquí donde nos habla que no nos hagamos riqueza es que no nos afanemos precisamente por enriquecernos, que por atesorar cosas. Sí, el Señor nos bendice con nuestro trabajo, hermanos, pero debemos siempre utilizarlo sabiendo que todo es del Señor y ponerlo a la disposición de nuestro Dios. Esa es la diferencia, hermanos. Y aquí nos dice que precisamente al tener ese temor y al saberlo, podemos ser dadivosos. En la lectura anterior habla de que hacemos el bien a quien puede regresárnoslo. Decir, hermanito, te ayudo porque ahorita tienes un problema, pero sé que el hermano a la vuelta de la esquina me lo va a devolver o me va a hacer un favor. Pero dice que la dadivosidad, hermanos, es con aquel que no puede devolvérnoslo. Aquel que realmente lo necesita, porque de alguna manera no va a poder devolvernos o el favor o algo que le prestemos. También nos dice que se caracteriza porque no buscamos, hermanos, hacer y ser dadivosos o ayudar a los demás para que se fijen en nosotros, sino que se hace en secreto, como muchas cosas que manda la palabra del Señor. Por favor, alguien que lea en Mateo 6,
versículo 1, hermanos. Amén, hermanos. El día de hoy, hermanos, a veces es muy difícil que hagamos algo y que no se sepa. Ahorita existen las redes sociales cuando hacemos alguna obra de caridad en algún lugar. Pero, hermanos, aquí nos habla de que nosotros no debemos de buscar hacer estas obras dadivosas que nos habla aquí. Porque precisamente cuando tenemos el temor de Dios y cuando sabemos que esos bienes que el Señor nos da y que nos permite ser dadivosos, no vamos a buscar un beneficio. Ya hablábamos de que alguien nos devuelva un favor o más adelante el favor sea más grande, pero ahora hablamos de que pues nos dé cierto privilegio o el escuchar de que, mira, el hermano ayuda a los pobres, le da dinero a los enfermos, apoya, en fin, hermanos, tantas cosas que nos puede llevar. Y hermanos, tampoco vamos a procurar, porque aquí nos dice, pues si lo saben o lo llegan a saber, porque muchas veces las personas a las que haces esa dádiva, lo cuentan, y digo, no es que nos sintamos mal, pero que nosotros no procuremos que eso sea lo que pase. ¿Por qué? Porque entendemos que ese es un don motivacional que nos da el Señor. Me regreso tantito, hermanos, porque la dádiva es un don motivacional. Porque, hermanos, cuando ayudas a alguien que tiene esa necesidad, muchas veces es más valioso el acto cuando vas y le muestras tu apoyo y le das el apoyo del que necesite, valga la redundancia, el necesitado. A veces, hermanos, eso motiva. Eso es un aliento para aquel que desfallece, aquel que tiene la necesidad. Y a veces, digamos, por algunas situaciones, incluso hasta se alejan de la casa y dejan de venir a adorar. Pero ese acto, ese gesto al que el Espíritu nos mueve y ese temor de que hacemos las cosas en el nombre de nuestro Dios, motiva a ese hermano. Por eso estos dones, hermanos, se llaman motivacionales, porque tienen un efecto en las personas, las que están alrededor o las que tienen que ver con él. Dice también Mateo que esta dádiva nos busca el deseo de dar regalos de buena calidad. Dice que el ejemplo más claro que menciona Mateo es el de los sabios de Oriente, que visitaron al Señor Jesús y le entregaron, ¿recuerdan, hermanos, que llevaban? ¿Cuántos eran los magos, hermanos? ¿Cuántos eran? No dice la Biblia, ¿verdad? Nada más dice que llegaron y le dieron esos presentes. Se entiende. Nosotros en nuestra lógica podemos entender, pero pues no sabemos cuánto pudieron llevar oro, cuántos inciensos y cuántos mirra. Pero bueno, a final de cuentas lo importante es que ellos se presentaron y esos regalos representaban cosas muy importantes, porque representaban el reinado, el sacerdocio y que Jesús era profeta. Y hermanos, la dadivosidad aquí también se presenta en la casa de nuestro Dios, nosotros como hijos suyos, porque nos motiva. Está relacionado con el siguiente que dice la habilidad de determinar la fidelidad de las personas a través de el manejo de su dinero. Cuando hay necesidad en la casa del Señor, hermanos, no estamos usando bien esos dones motivacionales. A veces, hermanos, tenemos que hacer cosas que están fuera de ello. He escuchado en algunas ocasiones que se van a hacer torneos deportivos para recaudar fondos con las inscripciones, que se van a hacer, en fin, sorteos, rifas, pero no
vemos la dadivosidad del pueblo a la casa del Señor, lo cual no fuera ni necesario. Tenemos el ejemplo, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando dice que Moisés pidió ofrenda para el tabernáculo, y dice que era tanta la generosidad del pueblo, porque se iba a construir el lugar donde lo que iba a ser la representación de la presencia misma del Señor. Y dice que los que recibían la ofrenda para hacer el trabajo le tuvieron que decir a Moisés: ¿sabes qué? Diles que ya no traigan, porque ya abunda, ya hay demasiado, que ya no sigan trayendo. Cuando el pueblo cumple, cuando el pueblo es dadivoso, pero sobre todo cuando el pueblo entiende, o como cristianos entendemos, que todo es de nuestro Dios. Y aquí nos dice que uno de los que nosotros, hermanos, podemos identificar de esta manera, que estamos haciendo bien la dadivosidad de nuestro Dios. Pero el problema es cuando, por ejemplo, somos muy dadivosos y en nuestra casa hay problemas económicos, o juzgando a otros que usan mal sus recursos, o que nosotros decimos que usan mal sus recursos. Cuando alguien derrocha su dinero, o cuando dice que no lo damos por dadivosidad, sino que cuando hacemos esos pequeños presentes, regalos, lo hacemos para obtener ciertos beneficios. ¿Sí, hermanos? Amén. Dice que también otro de las características de otro de los dones motivacionales es el de gobernar, y aquí nos manda con Nehemías. ¿Y recordamos quién era Nehemías? ¿Y recordamos cuál fue la obra de Nehemías? Dice que Nehemías estaba en un reino que no era el de ellos, que le servía al rey, pero que añoraban reedificar la ciudad de sus padres. Así lo dice. Y aquí habla de Nehemías, de cómo gobierna al pueblo, de cómo motiva al pueblo para trabajar. Y es una historia donde dice que Nehemías hablaba y les decía: vamos y vamos a construir, ya hablé con el rey, ya me dio madera, ya me dio materiales, y lo hizo. Y dice que trabajó, resumiendo, hermanos, trabajaba de cierta manera el gobernar al pueblo, pero lo dice que era para el beneficio de la obra que el Señor había puesto en su corazón. ¿Que hubo problemas? Sí hubo problemas. Dice que tenían adversarios que no estaban de acuerdo y que les impedían, y que buscaban la manera de cómo evitar que ellos hicieran su trabajo. Y no es así de que a lo mejor, no, específicamente habla que había quienes se oponían al trabajo que Nehemías y el pueblo estaban haciendo de reconstruir la ciudad de sus padres. Específicamente Jerusalén. Y dice que la habilidad o el don o la característica es que lo fue manejando, porque dice que lo manejaba por guardias, por familias, y tan previsor que dice que con una mano estaban construyendo y con otra tenían la espada. Pero esto no es, hermanos, de que hubieran estado así con la espada acá, no, habla de que ellos estaban preparados, de que en el momento que los enemigos quisieran atacarlos, ya ellos estaban preparados para defender la obra que estaban haciendo. Pero sobre todo entendiendo que Nehemías estaba al frente de esto no por interés propio, no porque Nehemías lo estuviera haciendo, digamos, para construir específicamente la casa, literalmente, de sus padres, sino la ciudad que era la capital y donde estaba el templo, y que por eso era la añoranza de reconstruir Jerusalén. También porque manejaba bien los recursos que tenía a la mano. No los dilapidaba, no los derrochaba, se usaban
en lo que se necesitaba, en las cantidades y todo. Y él motivaba al pueblo también, y ahí está, hermanos, a continuar en el trabajo hasta terminarlo y hacer un trabajo bien. Por favor, hermanos, alguien que busque la lectura de Nehemías, capítulo 2, versículo 18. Sí, 2:18. Amén. Y entonces, hermanos, este es como Nehemías usó esa característica, o se nota esa característica de Nehemías para ese don motivacional. Él trabajó con el pueblo y él los motivaba y él los llevaba a trabajar, esforzarse. Y dice que aún los motivaba para continuar firmes, aún cuando hubiera quien estaba en su contra, como lo mencioné hace un momento. Por favor, alguien que lea en Nehemías 2, pero ahora el 19 y el 20. Amén. Y entonces, hermanos, a pesar de esa negativa, a pesar de esos enemigos de la obra, Nehemías seguía motivando al pueblo y confiando precisamente en que Dios iba a prosperar su trabajo y Dios les iba a prosperar, aún defendiéndolo de los enemigos de la misma obra. Gobernar, hermanos, nos dice aquí que uno de los malos usos es cuando usamos esos recursos humanos o cuando usamos a las personas para beneficio propio. ¿Qué nos suena aquí, hermanos? Bendito Dios, yo no lo veo en mi iglesia, pero sí escuchamos quienes hablan que en el nombre del Señor tienes que dar más, tienes que dar más, tienes que dar más. No sé si les suena la palabra prosperidad y la han escuchado por ahí. Y no hablan del esparcimiento de la palabra, no hablan del crecimiento de la palabra. Hablan de economía y se enriquecen vendiendo un falso evangelio. Usan a las personas, tienen influencias, se hacen amigos. Bendito Dios, hermanos, creo que de esto sí, como iglesia, tenemos muy claro que todas las cosas son del Señor y que siempre debemos usar todos los recursos, tanto humanos como el trabajar y el poner nuestro don, si es el de liderazgo, para el servicio de la obra de nuestro Dios. En esta parte, hermanos, creo que como iglesia sí tenemos ese concepto y debemos tenerlo siempre presente para la gloria de nuestro Dios. También habla de la misericordia y ahí, hermanos, nos lleva a otro ejemplo y nos lleva específicamente al apóstol Juan. Y aquí Juan especifica del mismo y voy a pedir que lean en Juan 13:23, donde dice que Juan se considera el discípulo más amado de Jesús. Amén. Aquí nos habla de la misericordia. Dice que tenemos que reconocer la autenticidad del amor. Hace rato, hermanos, iba a dar identificar. Gracias a Dios, hermanos, hoy tuvimos que hacer alguna como familia y no estuvimos aquí en la ciudad.
Y identificar, hermanos, el verdadero amor dentro de la iglesia sí existe, hermanos, y a veces hay con quienes tienen un poquito más de simpatía, no es que unos sean más que otros, pero hoy al no ver a mis hijos aquí, dos hermanitas me llamaron hace rato llegamos en el transcurso de la tarde. Hermanitos, no les vimos por aquí. Ya las hermanas saben que yo no estoy aquí en la iglesia, no me van a ver en las mañanas, pero sí me preguntaron, ¿todo bien, hermano? No vimos a la hermana y no vimos a sus niños. Y ya ambas, no, hermanita, es que tuvimos una urgencia como familia y no pudimos estar, pero bendito Dios, todo bien. Y hermanos, esto lo aplico aquí. Gracias a Dios hay la misericordia y el amor entre nosotros como cristianos. Y hermanos, a veces también cuando ven que somos misericordiosos, esto lo he hablado mucho allá en la misión en donde estoy, hermanos. Las personas que tienen problemas, las personas que pasan por situaciones difíciles, muchas veces al ver que los hijos de Dios tienen esa misericordia, se acercan a ellos para platicarles sus problemas, para pedirles algún consejo. Porque la misericordia habla de que nos van a decir algo justo. ¿O qué puede hacer la persona en cierta situación? Las personas que no tienen misericordia, si tú vas y le dices, yo tengo problemas en mi hogar, tengo problemas matrimoniales, ¿y qué es lo primero que te van a decir? O muchas veces, ¿qué es lo primero que escuchas decir? Si el problema es muy grave, pues divórciate, déjate, aléjate, quítate los problemas de tu cabeza. Porque son más radicales. Pero la misericordia de Dios, la misericordia que se refleja, es, hermanos, distinta. No vamos a aconsejar algo, como nos dice la Biblia. Y aquí dice, la tendencia a ser atraído hacia personas con el don de profecía. Juan pasó más tiempo con Pedro que con cualquier otro discípulo. El día de hoy, hermanos, muchos dicen que no hay profecía. Sí hay profecía, hermanos. Lo único que ya no hay son profetas que van ahora sí que valga la redundancia, profetizar cosas nuevas. Toda la profecía está aquí. Tenemos profecías para cada una de las situaciones en las que vamos. Y nosotros vamos a buscar a esas personas que buscan el estar estudiando y revelando la palabra de nuestro Dios. Y ahí se va a reflejar la misericordia. El mal uso de este don, hermanos, dice que vamos a estar resentidos de los que no son tan sensibles. No todos, hermanos, van a ser igual de misericordiosos, no todos vamos a pensar igual, porque no todos tenemos tampoco el mismo trabajo y tenemos el mismo don y el mismo talento en la iglesia. A veces dice que se dirigen por emociones en vez de la lógica, hermanos, también puede pasar. Y que no tomemos decisiones con firmeza. A veces no sabemos qué hacer, hermanos, a veces nos encontramos en problemas y pues cómo aconsejar a alguien si ni siquiera sabemos qué es lo que vamos a decidir o no podemos analizar las cosas de manera lógica. Por último, hermanos, de todos los dones motivacionales, lo que nos dice que está mal, y hermanos, eso Jesús mismo lo decía, y está en el primero, fue uno de los que mencioné, hermanos, en que las cosas, les repito, no es que procuremos hacerla en secreto, pero Jesús le decía a los fariseos de varias cosas, de todo lo que hacían. Primero, que le pedían al pueblo que hiciera cosas que ellos no cumplían. Pero peor aún, hermanos, es que dice que cuando iban a hacer algún acto de bondad o iban a ayunar por algún motivo, dice que lo que buscaban era lucir, porque dice que demostraban, por ejemplo, en el ayuno ellos demostraban, dice que ponían su cara demacrada,
que estaban sin alimento, estaban débiles. O cuando ayudaban a los pobres, dice que alguien anunciara que lo iban a hacer. Y hermanos, no busquemos que estas características de los dones motivacionales se vean en nosotros. Porque si no, hermanos, el día de mañana, el día que nos presentemos delante de nuestro Señor, solamente vamos a escuchar una palabra. Los hijos de Dios, hermanos, procuramos no hacerlo y tengo entendido, pero es lo que nos manda aquí, es la palabra, que hagamos las cosas como para el Señor, para que el día de mañana no escuchemos de nuestro Señor hipócritas, como le dijo a los fariseos. Les repito, hermanos, el Señor era directo con ellos y muchas veces los llamó hipócritas, porque ayudaban, y aquí lo dice, a quienes podían regresarle el favor. Mostraban amor, mostraban misericordia cuando les convenía y cuando eran vistos en público. Pero cuando no, su comportamiento era distinto. Bendito Dios, hermanos, que nos muestra y nos marca qué es lo que debemos hacer como cristianos, las pautas de seguir. Todo lo que hagamos, hermanos, hagámoslo como para el Señor. Y así, todo lo que hagamos, hermanos, Él lo va a perfeccionar y lo va a ir perfeccionando en nuestra vida, para que sigamos creciendo. Ya como estaba aquí el ejemplo de la parábola de los talentos, el Señor nos siga dando más talentos para que los trabajemos para su obra. Que Dios bendiga su palabra, hermano.